Imagínate que eres una persona de 25 años y crees firmemente que tu misión en la vida es salvar vidas, pero lo haces arrebatándolas, convencido de que solo así evitarás que ocurran desastres naturales. Tan retorcido como suena, esa fue la realidad de Herbert Mullin, un joven californiano que en los años 70 desató una ola de crímenes brutales, asegurando que quitar vidas era un sacrificio necesario para mantener la tierra en equilibrio. Hoy te contaré la historia del hombre que se convirtió en uno de los asesinos seriales más perturbadores de California. Herbert Mullin nació en 18 de abril de 1947 a las 6:06 de la mañana. Curiosamente, justo en el aniversario del devastador terremoto de San Francisco. Nada en su infancia sugería lo que estaba por venir. Sus padres, Martin y Jean Mullin, vivían cerca de San Francisco. Su padre, veterano de la Segunda Guerra Mundial y luego vendedor de muebles, era estricto. Más tarde, Herbert diría que le maltrataban y que incluso enviaban amenazas telepáticas para que otros niños no jugaran con él. Aunque nació en Salinas, fue criado en Santa Cruz. Desde pequeño, su padre le enseñó a usar armas y le contaba historias de guerra. Herbert tenía amigos, era popular y en la secundaria incluso lo eligieron como el que más probabilidades tenía de tener éxito. Pero la tragedia golpeó temprano. Uno de sus mejores amigos murió en un accidente de coche. Mullin quedó devastado. Construyó un santuario en su dormitorio, un lugar para recordar a su amigo. Más tarde, confesó que sentía miedo de ser homosexual, a pesar de tener novia desde hacía años. A los 21 años, en 1969, su familia lo internó en un hospital psiquiátrico. No sería la única vez. Pasó por varias instituciones y en muchas ocasiones salió por su cuenta. Durante esos años, sus comportamientos comenzaron a ser cada vez más extraños. Se quemaba con cigarrillos, golpeaba el piso, gritando a personas que nadie veía. Incluso buscó refugio en congregaciones religiosas sin éxito. Herbert, un joven que parecía normal, aparentemente, pero cuya mente escondía sombras profundas, sombras que marcarían su destino. En 1972, Herbert ya tenía 25 años y regresó a Santa Cruz para vivir con sus padres. Para entonces, ya escuchaba voces en su cabeza. Esas voces le decían que un terremoto era inminente y que de alguna manera solo asesino podría salvar California. Para Mullin, el hecho de que su cumpleaños cayera el 18 de abril, el aniversario del devastador terremoto de San Francisco de 1906, tenía un significado profundo. Al principio, creyó que la guerra en Vietnam estaba causando suficientes muertes para detener los terremotos, pero con el final del conflicto a finales de 1972, Mullin sentía que era su responsabilidad actuar para evitar la catástrofe. Específicamente el 13 de octubre de 1972, Mullin golpeó a un vagabundo hasta acabar su vida con un bate de béisbol. El hombre, de 55 años, estaba en la carretera haciendo autostop y Mullin lo atrajo con la excusa de revisar el motor de su auto. Luego, describiría a la víctima como un personaje bíblico y aseguró que había recibido un mensaje telepático que decía: levántame y lánzame al río, para que otros puedan ser salvados. Su cuerpo fue encontrado el día siguiente. La siguiente víctima fue Mare Guilfoyle,
de 24 años, también la recogió haciendo autostop y la puso mientras conducía. Luego, arrojó su cuerpo en un bosque cercano y examinó su buscando lo que él llamaba contaminación. Debido a la manera en que fue hallado su esqueleto meses después, la policía pensó inicialmente que el crimen era obra de otro asesino en serie que operaba en la zona. 4 días más tarde, Mujin atacó a su tercera víctima. Era el padre Henry Tomei, mientras confesaba sus pecados. Convencido que el sacerdote se ofrecía como sacrificio para alejar los terremotos, lo golpeó y acuchilló dentro del confesionario. Un feligrés presenció a Mujin, que salía corriendo, pero su descripción no ayudó a la policía para identificarlo. Poco después, Mujin intentó unirse a la Marina. Pasó en los exámenes físicos y psicológicos, pero le negaron la entrada al descubrir registros de sus arrestos menores y su comportamiento extraño. Este rechazo intensificó sus delirios, haciendo creer en una conspiración de un grupo de hippies poderosos. En enero de 1973, Mujin dejó las drogas y compró armas. Planeó matar a un viejo amigo que le había vendido marihuana, pero al llegar a su casa descubrió que ya se había mudado. En su lugar, asesinó al nuevo ocupante y a su esposa. Luego volvió a la casa de la vecina para no dejar testigos y a sus 2 hijos pequeños. Inicialmente estas muertes fueron atribuidas al narcotráfico. Más tarde, los fiscales demostrarían que el acto estaba directamente ligado a sus delirios y a su patrón de asesinatos. En febrero de 1973, Mujin volvió a actuar en el parque estatal de Henry Cowell Redwoods. Encontró a 4 jóvenes acampando y les dijo que se marcharan porque lo que él creía que contaminaban el bosque. Ellos lo ignoraron, no le hicieron caso. Al día siguiente regresó y les a sangre fría, dejándolos ahí. Sus cuerpos fueron encontrados una semana más tarde. La última víctima de Herbert Mujin ocurrió el 13 de febrero. Conduciendo solo, vio a un anciano cortando su césped. Sin razón aparente, dio la vuelta, sacó un arma y le disparó desde su coche. Luego continuó su camino como si nada hubiera pasado. Pero esta vez no sería diferente. Era pleno día, había testigos y uno de ellos anotó su matrícula del vehículo y la entregó a la policía. Minutos después, Mujin, que hasta entonces había logrado evadir la justicia, fue detenido. Nunca imaginó que su ola de asesinatos terminaría de esa manera, atrapado en pleno día por un acto aparentemente simple, pero decisivo. Un hombre que puso en jaque a una comunidad. Entre 1972 y 1973, Mujin atacó a personas cuyas edades iban desde los 4 años hasta los 72 años. En total, 13 víctimas, 10 hombres y 3 mujeres. Tras su captura, Herbert Mujin confesó lo que había hecho. Explicó que las voces en su cabeza le ordenaban actuar para prevenir un gran terremoto en California. Incluso, afirmaba que la ausencia de temblores recientes era gracias a sus acciones. Mujin también declaró que su familia, amigos y hasta sus vecinos habían influido en él para cometer los crímenes, llegando a responsabilizarlos de lo ocurrido. El juicio comenzó el 30 de julio de 1973 en el condado de Santa Cruz. La fiscalía lo acusó de 10 asesinatos, ya que 3 de sus crímenes iniciales quedaron fuera del proceso judicial. Mujin admitió los hechos. La verdadera batalla en el juicio era determinar si estaba en su sano juicio al momento de cometerlos o si debía considerarse inimputable por sus problemas mentales. El fiscal
Christopher Cottle subrayó que en varios ataques de Mujin había mostrado señales de planificación y premeditación. Por su parte, la defensa recalcaba su historial psiquiátrico y mencionaba la posibilidad de que sufriera esquizofrenia paranoide. El 19 de agosto de 1973, el jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado en los casos de Jim Gianera y Kathy Francis, pues consideraron que habían sido planificados con antelación. En los casos restantes fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, ya que los consideraron impulsivos y sin una preparación previa. La sentencia fue clara: cadena perpetua para Mujin, y fue enviado a la prisión estatal de Mule Creek, en Lone, California, donde pasó el resto de su vida tras las rejas. En 2011 solicitó libertad condicional, pero le fue negada. Su historia quedó como una de las más perturbadoras en la crónica criminal de Estados Unidos. Un caso que todavía hoy genera debate. ¿Fue Herbert Mujin un asesino frío y calculador, o una mente rota dominada por la enfermedad? Cualquiera que sea la respuesta, nos deja claro que este caso no solo habla de una serie de crímenes, sino también de lo complejo que puede llegar a ser la mente humana. Nos recuerda la importancia de la salud mental, de cómo una persona puede llegar a confundir la realidad con sus propias creencias. Al final, más allá de los titulares y de la historia oscura, queda la reflexión sobre lo vital que es buscar ayuda a tiempo, apoyar a quienes luchan con su mente y comprender que detrás de cada acto hay una historia mucho más profunda que merece ser escuchada. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás al tanto de más historias de crímenes y misterios.